Bueno, amigos de el grupo Yamaha Tracer Colombia. Entonces, estos elementos que tengo acá encima son producto de un cambio, una reparación en la moto por deficiencia en el modo en cómo se quema el combustible. Para que se queme el combustible es necesario que las bujías hagan chispa acá en el electrodo, pero esa chispa es producida por las bobinas. En este caso, pues lo importante es la referencia de la bobina, la original 1RC-82310-00, son las utilizadas por Yamaha. Entonces ya voy a desempacar y les voy a mostrar cómo funciona este temita. Pido disculpas a los que ya manejan el tema, pero pues no todos tienen los mismos conocimientos mecánicos, eléctricos, y me gustaría pues que la gente aprendiera sobre el tema. Entonces, ¿qué es la bobina? La bobina es un elemento que recibe mediante estos dos pines de conexión que están acá adentro un voltaje DC muy pequeñito, son 12 voltios DC, que es lo que viene de la batería, y es controlado por la ECU. La ECU le dice cuál cilindro es el que debe prender. Entonces, de estos elementos hay 3 elementos, porque hay 3 bujías, porque hay 3 cilindros en la Tracer. Entonces, internamente en este cuerpo, él recibe los 12 voltios DC y él los multiplica dentro de este cuerpo, en la bobina, y los convierte en hasta 14.000 voltios tal vez, para entregarlos por este orificio finalmente a la bujía. Entonces la bujía recibe ese voltaje de alimentación de miles de voltios por este electrodo, y como esta otra parte va directamente conectada al bloque, sería la masa, se produce un salto de un arco voltaico entre el electrodo, que está bien acá en el centro, ¿sí?, y esta garrita, que sería la masa. Ahora, caso importante para anotar: estas bujías pueden tener este adaptador para el electrodo, para cuando se utilizan cables de alta tensión. Esto se puede desenroscar y queda la rosca directa entrando sobre el orificio de la bobina, ¿sí? O sea, quedaría la rosquita ya metida. Ahorita, como estoy trabajando a una mano, pues no puedo soltar el cosito. Y acá hay un cuerpo de porcelana que con el tiempo se puede llegar a fracturar, y pueden haber saltos voltaicos. En vez de darlos por el electrodo, los da entre la carcasa y esta otra, que sería la masa. Entonces ahí es cuando la bujía se fue a la caneca, no hay forma de repararla. Deja de ser eficiente. Para las bujías de la Tracer, importante recomendación: hay bujías que vienen con roscado solamente hasta este sector y otras que vienen totalmente roscadas hasta el fondo. Las que utiliza la Tracer son estas, totalmente roscadas hasta el fondo. Si van a utilizar bujía convencional, o sea, no de iridium, sino de otro tipo de material, esta garrita tiene la posibilidad de acercarse o alejarse más del electrodo con un golpecito, o hacerle fuerza un poquito hacia afuera, para poderse calibrar de acuerdo a una galga de calibración. Una galga es una hoja que tiene una medida específica, muy milimétrica, que cabe entre el electrodo y la garrita. Y eso es de acuerdo a la recomendación del fabricante. Si el fabricante dice, oiga, ahí deberían haber 1.5 milímetros de distancia entre el electrodo y la garrita, pues entonces uno saca la galga de 1.5 y ahí debería entrar apenas forzadita. Ahora, otra cosa no menos importante es este anillito, que es el retenedor de aceite, que obviamente por acá va a intentar subir una presión, y este anillito es el que va a hacer completamente el sello para que esa presión no salga al medio ambiente,
sino se quede contenida dentro del cilindro, ¿sí? Entonces, importante que las bujías de iridium no tienen que ser calibradas, no necesitan calibración, se ponen tal cual como llegaron. Ahora sí, el show de lo que pasa con estas bobinas. Entonces, la bujía va puesta acá, ¿cierto? Ella va a generar sus miles de voltios acá. Resulta que este caucho que ustedes están observando acá, este caucho es el que debe hacer el sello para que el agua que recibe de frente por el lado del radiador, o sea, por el lado de cómo se está evacuando el agua incluso de la misma llanta, no penetre hacia adentro del habitáculo en donde va depositado la bobina. Porque entonces, ¿qué va a pasar? El agua se va a empezar a contener dentro de este habitáculo en donde está metido esto y la bobina se va a empezar a dañar y la bujía va a empezar a intentar no saltar por el electrodo, sino va a saltar por cualquier parte del cuerpo de la bobina, porque es la forma más fácil para la corriente eléctrica de llegar a tierra, que sería la masa. Para finalizar, he corrido el caucho de retención de agua y si se dan cuenta, estas bobinas tienen un canal. Fíjense que por todo el contorno son completamente lisas, excepto por ese sector en donde hay un canal. Entonces, por más que esté el sello bien puesto en la parte de arriba, por ese canal va a intentar escurrir el agua hacia adentro y se va acumulando, 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 hasta donde genera problemas de encendido de ese cilindro que yo he detectado. En lo personal he detectado que ese cilindro es el número 2, o sea, el del centro, o sea, el que recibe todo lo que la llanta delantera le va escupiendo hacia atrás. No solamente pasa con el tema de aguas lluvias, lo mismo intentar que durante los lavados de la moto, evitar que los personajes que están lavando la moto metan esas mangueras a alta presión dentro del motor y así llenar de agua las cavidades de las bobinas. Entonces mi recomendación es con el caucho de retención bien puesto en su sitio, sellar entre el cuerpo de la bobina y el caucho con silicona negra de alta temperatura por todo el contorno antes de meter la bobina nuevamente dentro del cilindro. Así evitamos que el agua entre dentro de la cavidad y más bien escurra hacia afuera, hacia donde no va a hacer ningún daño. La pena hacer esta anotación. Cuando hay un cilindro que está defectuoso, ustedes pueden coger un spray y prender la moto y echarle agua a los header y obviamente el cilindro que está trabajando bien va a evaporar el agua que se puso con el spray más rápidamente que aquel que está defectuoso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo otro es que ustedes pueden también colocar silicona de esta negra entre el caucho y la tapa de culata. Sin problema, le pueden echar un cordoncito, le dan toda la vuelta y eso queda sellado entre el caucho y la tapa y entre el caucho y la bobina. Nunca más agua por dentro de la bobina. Los quiero mucho, espero que les haya servido mi orientación. Si tienen alguna recomendación, les agradecería. Un abrazo.